Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presidente Juan Manuel Santos revela estrategia para enfrentar fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable, no es y no será aplicable hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos. El esperado pronunciamiento responde a una sentencia del Alto Tribunal que hace cerca de 10 meses le arrebató la soberanía a Colombia sobre 75.000 kilómetros cuadrados de su plataforma marítima en el Caribe y se los otorgó a Nicaragua. El llamado que nosotros haríamos es a que respaldemos las sentencias de la Corte. O sea, una cuestión de principio elemental, eso no se puede ni siquiera someter a discusión. El mandatario aseguró que el polémico fallo es inaplicable y advirtió que con el respaldo de Jamaica, Costa Rica y Panamá, frenará y denunciará ante las Naciones Unidas las supuestas ambiciones expansionistas del gobierno de Daniel Ortega. Suscribiremos una carta de protesta que entregaré este mismo mes personalmente al secretario general de Naciones Unidas en Nueva York cuando intervenga en su Asamblea General. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el análisis, el debate y la explicación de los 4 puntos centrales de la estrategia fijada por el Estado colombiano, que busca defender sus límites marítimos en el Caribe, que hace cerca de 10 meses fueron modificados por la Corte de La Haya. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la estrategia con la que el gobierno colombiano busca enfrentar la polémica sentencia de La Haya que hace cerca de 10 meses le arrebató 75.000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe y se los otorgó a Nicaragua. El punto clave de esa noticia, sin desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el fallo todavía no es aplicable, según él, hasta tanto no exista un tratado aprobado por el Congreso de su país que modifique los límites marítimos. El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable, no es y no será aplicable hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución. Como jefe de Estado, defenderé esta posición en las instancias nacionales e internacionales que corresponda. Y en este orden de ideas, el gobierno va a demandar el llamado Pacto de Bogotá ante la propia Corte Constitucional. El punto clave de la noticia, lo que quiere y lo que no quiere decir el mandatario con esas declaraciones. Juan Manuel Santos no deja claro si acatará o no la totalidad de la sentencia. Solo asegura que dicho fallo va en contravía de la Constitución y que según la ley colombiana la única forma de modificar los límites y las fronteras es a través de un tratado que a su vez debe ser aprobado por el Congreso. Según el presidente, mientras esto no suceda, el fallo es inaplicable y por lo tanto Colombia continuará ejerciendo soberanía en el área marítima que le fue entregada a Nicaragua por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Los límites marítimos de Colombia no pueden ser modificados automáticamente por un fallo de la Corte de La Haya. Hoy quiero asegurarles a los colombianos, lo que vigilé como marino y lo que defendí como ministro, lo voy a proteger hasta las últimas consecuencias como presidente.
El punto clave de esta noticia: en ese contexto todo parece enfilarse hacia una negociación entre Colombia y Nicaragua de cara a lograr un tratado para implementar conjuntamente el fallo de La Haya. El acuerdo implicaría todo lo relacionado con la administración conjunta de la reserva Seaflower, los patrullajes en la zona y los permisos de pesca en esta zona del Caribe que hasta el pasado 19 de noviembre dejó de pertenecer a Colombia y le fue entregada por La Haya a Nicaragua. Un sentimiento de frustración embargó a los colombianos el 19 de noviembre de 2012. Ese día, un fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya modificó los límites marítimos en el Caribe. 75.000 kilómetros cuadrados de mar le fueron arrebatados a Colombia y cedidos a Nicaragua. Según la decisión del Alto Tribunal, el Meridiano 82 ya no sería la histórica frontera marítima entre Nicaragua y Colombia. Este mapa muestra la zona de mar con la que contaba Colombia antes del polémico fallo. En rojo se resalta el espacio marítimo que ganó Nicaragua hacia el oriente de la que era considerada por Colombia como la línea divisoria. En su fallo, la Corte Internacional de Justicia dejó enclavados a Quitasueño y Serrana, 2 de los 7 cayos del archipiélago colombiano. Excesos, inconsistencias que no podemos aceptar. Y teniendo en cuenta lo anterior, Colombia, representada por su jefe de Estado, rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo. En su momento, el gobierno de Colombia aseguró que La Haya incurrió en serios errores en la decisión adoptada tras 11 años de litigio marítimo por demanda de Nicaragua. La Corte, al trazar la línea de delimitación marítima, cometió errores graves que debo resaltar y que nos afectan negativamente. Con todo respeto al presidente Santos, él no es autoridad suprema en derecho internacional como para venir ahora a juzgar a la Corte. Después del fallo de La Haya, en el que además fue ratificada la soberanía de Colombia sobre la totalidad de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicaragua no ha ocultado tener más pretensiones en el Caribe. Hemos asignado bloques para la exploración en la búsqueda de petróleo o de gas en los territorios que ya definidos por la Corte le pertenecen a Nicaragua. Estos planes de exploración de hidrocarburos, según fuentes del mismo gobierno nicaragüense, comenzaría a una distancia de 168 kilómetros del municipio de Bluefields, en la costa caribe. Días antes, el gobierno de Colombia protestó por la supuesta inclusión de la reserva marina Seaflower y de zonas de mar colombiano en ofertas de exploración por parte de Nicaragua. De ese ecosistema, calificado por la UNESCO como zona de importancia global, La Haya concedió a Nicaragua una porción del 54%, es decir, ahora la reserva es compartida por ambos países. En medio de las tensiones entre Colombia y Nicaragua, otro hecho también generó suspicacias: la presencia de buques de guerra rusos en mar nicaragüense en agosto pasado. Con la reciente advertencia del presidente colombiano Juan Manuel Santos de que responderá a las pretensiones expansionistas de Nicaragua con toda la determinación, cabe preguntarse entonces, en casos como el de la presencia de navíos militares extranjeros en aguas que Nicaragua ya asume como suyas, ¿cómo actuará?